Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de Human Leader. Esta semana vamos a platicar, seguimos platicando de historia y eso está bien padre. La semana pasada platicamos acerca de la independencia de México y esta semana vamos a platicar acerca de la fundación de la ciudad de Monterrey, que precisamente hace un par de días, el 20 de septiembre, se celebró el 424 aniversario de la fundación, que bueno, es lo que vamos a ir platicando el día de hoy. Y tenemos a un viejo amigo y conocido aquí de Human Leader, Jacobo Castillo, que ya nos ha acompañado en una transmisión anterior, en un podcast anterior. Vamos a estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Jacobo, por estar aquí. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un saludo a tu público. Gracias por la invitación. Es bueno verte por aquí y pues quien nos escuche, pues espero les interese lo que vamos a hablar. A ver si les gusta. Yo estoy seguro que sí. Yo voy a dar nada más unos datos que son, digamos, los datos oficiales, por llamarle de alguna manera, y yo ahí ya me quedo y le dejo el micrófono al experto. Se supone que hace 2 días, este domingo pasado, 20 de septiembre, se celebró el 424 aniversario de la fundación, que Alberto del Canto, que fue la primera fundación, aunque hay quienes dicen que no, pero que dicen que fue quien puso el nombre, y luego vino Luis Carvajal y de la Cueva, y luego finalmente Diego de Montemayor, sin tomar en cuenta la de Luis Carvajal y de la Cueva, es quien hace, al menos la que conocemos como oficial, ¿verdad? Pero bueno, qué mejor que Jacobo Castillo, historiador, maestro, doctorando en filosofía e historia. Entonces, Jacobo, platícanos. Adelante, todo tuyo. Bueno, A ver, ¿cómo empezó? Dime. perdón que te interrumpa. Yo ya más o menos dije tu perfil, pero para quienes no tuvieron la oportunidad de verte en el episodio anterior, que también lo tenemos aquí en el listado y lo dejo aquí en comentarios por si quieren ir a él, si nos pudieras decir quién es Jacobo Castillo. Ok, pues es un fulano que es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, y se especializa principalmente en historia regional, en historia de Nuevo León, aunque principalmente en lo que es historia de la industria y de la industrialización, que es lo que principalmente manejo. Por eso aquí el compañero Rogelio me pone en un dilema porque me hace irme muy, muy, muy atrás. Pero bueno, vamos a ver si a pesar, y lo digo esto con toda honestidad porque la verdad sí hay especialistas y para que se acerquen. Ahorita voy a mencionar algunos libros que a lo mejor les pueden ayudar. Es todo una, digamos, temporalidad la de la fundación de Monterrey, la de la época colonial, que se está revisando y que está trayendo nueva luz. Y yo por mi parte les digo, pues me enfoco en un periodo más posterior, en el periodo precisamente sobre todo el siglo XIX, los procesos de industrialización, que son una cosa que siempre me ha gustado. Pero bueno, pues en general la historia y como profesor siempre me ha gustado discutirla y pues aunque este es un tema que no conozco mucho, por lo menos yo creo que podemos sacar un buen debate, ¿no? De lo que implican las realidades, los mitos en torno precisamente a este proceso. De lo que es la fundación, lo que es el periodo de los inicios de la colonia en Nuevo León, en ese entonces el nuevo Reino de León. Aunque y pues prácticamente es eso. Déjame decir algo, Jacobo, antes ya de que te arranques. La verdad es que Jacobo está diciendo que no es especialista precisamente para sus amigos historiadores que lo están viendo, ¿verdad? Porque para todos nosotros Sí. y el conocimiento que tenemos nos da una súper barrida. Entonces, bueno, había que hacer esa acotación importante. Y adelante, Jacobo. Muchas gracias por estar aquí, Sí. por acompañarnos y échale. Sí, no quiero que mis compañeros historiadores que se dedican a esto crean que menosprecio su labor. En general, el conocimiento histórico a veces que tenemos se limita, pero como yo lo he dicho, a veces no se trata de conocer más o menos, sino darle un punto de vista distinto. Sí. Y creo que en este caso va para lo mismo. Digo, ¿cómo empezar este tema? Yo estaba pensando, bueno, se tiene que empezar con lo que se tiene conocimiento, que es pues precisamente las primeras poblaciones, fundaciones que se dieron en esta región. Hay que entender primero el contexto, el panorama del momento. Esta era una región previo a que llegaron los españoles, habitada por múltiples, como ellos van a incluso después mencionar, naciones de indios. Yo creo que hay un antropólogo, historiador,
Paul Kirchhoff va a hacer una definición que es muy conocida por todos, porque en la primaria nos la dijeron, ¿se acuerdan? De Mesoamérica y Aridoamérica. No sé si ubicas tú también eso. Digo, esta división en la que él llamaba superáreas históricas es bien interesante porque era como una forma en la que nosotros entendíamos por qué nosotros no tenemos aztecas. ¿Sí? Por eso la menciono. ¿Por qué aquí no hay mayas, aztecas, olmecas, grandes pirámides, construcciones de monumentales? Bueno, porque esta era una región donde no prevalecía la misma población, fertilidad de la tierra, y entonces por consecuencia había, digamos, un nivel inferior en cuanto a las formas de vida, y si se le puede decir inferior, solamente para no decir que estaba en ese otro punto, porque alguien podría decir no lo era. Y tienen razón, no lo era, pero sí definitivamente estábamos tal vez en relación a la producción material en una escala menor. ¿Sí? Sí. Para no decir inferior, porque luego herimos susceptibilidades, y tienen razón. Estamos en una, digamos, escala inferior en cuanto a la producción económica y material. Entonces, por esa razón, entonces los indios que aquí prevalecían eran de actividades principalmente nómadas, eran cazadores y recolectores, y entonces se movían de un lugar a otro. Entonces no había un lugar fijo, y andaban buscando agua, comida, refugio, y eso los llevaba precisamente a estar de un lado a otro. ¿Por qué menciono esto? Porque entonces, a diferencia de lo que va a pasar en la conquista a partir del siglo XVI, en 1521, en el caso sobre todo del centro del país, la colonización aquí va a ser diferente. Mientras en el centro del país vamos a ver una colonización por parte de los españoles, donde ellos van a suplantar las formas de control y dominio que existían con los aztecas, y además de que van a encontrarse con pueblos sedentarios a los cuales van a poder dominar y explotar de formas distintas. Aquí no. Aquí van a llegar y van a tener que andar buscando a los indios, perseguirlos. Ellos van a tener que enseñarles formas de vida a las cuales a las cuales eran ajenos, como la agricultura, como la ganadería. Entonces, no sé si se entiende, de inicio va a ser un problema, un caos, precisamente desde el punto de vista español, la colonización, porque entonces no era sencillo. Entonces, lo que estamos viendo es que este es un panorama hostil, ¿sí? Y no digo que en el centro del país no lo fuera, pero aquí entonces imagínate el perfil que te estoy mencionando de los indios. Eran cazadores y recolectores, no se dejaban dominar tan fácilmente, no se dejaban atar al trabajo de la tierra. No había una. Entonces va a ser una lucha, ¿verdad?, de inicio. No lo había porque precisamente la tierra no tenía el mismo efecto que sí tenía, por ejemplo, en regiones del país más hacia el sur, donde la agricultura era mucho más efectiva. Aquí existía la agricultura, pero tal vez en temporadas, si es que se daba, y la verdad es que hasta donde sabemos, los indios locales no la conocían, se dedicaban más a la recolección, la caza de frutas y algunos otros animales, caza de animales, y entonces por eso su perfil era distinto. Y entonces no sé si se entiende, eso lleva a un conflicto desde casi el inicio de la colonización constante con estos grupos, los cuales precisamente pues van a tener enfrentamientos con las poblaciones españolas. Entonces, entendiendo el panorama, no va a ser sencillo. Y entendiendo el panorama, vamos a ver cómo los españoles van a ir avanzando sobre ciertos territorios, obviamente aquellos que van a ser elegidos porque son de manera particular mejores para su forma de vida. Hay que entender la economía de los españoles en ese momento. Ellos venían buscando muchas cosas, pero prácticamente se reducía a dos: metales, o sea, plata, oro y todo eso lo que pudiera ser, o rutas comerciales que les permitieran llegar a otros metales. Sí. O sea, era el mercantilismo, como se menciona, era la búsqueda de oro y plata, ¿no? Ahí decía Hernán Cortés, ¿no?, esta frase que se le atribuye mucho: los españoles tenemos una enfermedad que solo puede ser curada con oro. Sí, y pues entonces, no sé si con eso queda claro que estaban buscando oro. Sí. Entonces, mientras la búsqueda de oro obviamente se daba, tenía que buscar asentamientos para después ir a minas y ver la capacidad que se tenía. Así que entonces sí, era la búsqueda de oro, pero también de lugares donde se pudieran establecer, que les pudiera brindar vida suficiente para poder establecer más colonias. Entonces así es como van a llegar a lugares donde hay agua, a lugares donde hay vegetación. No va a ser en el noreste, Monterrey en primer lugar. Se menciona que van a llegar primero por Coahuila, aunque también se mencionan antes de Alberto del Canto y de Luis Carvajal. Se menciona Cabeza de Vaca, un personaje que estuvo como que explorando la región, pero nada más como exploración. Y luego entonces ya vienen ahora sí las famosas 3 fundaciones, que a lo mejor por ahí fueron las que leíste, de Alberto del Canto, Carvajal
y ¿cómo se llama? Y ya Diego de Montemayor. Esas fundaciones precisamente tenían como, digamos, punto de partida que ya venían de otros lugares como Saltillo, que ya venían precisamente desde ese punto. Y entonces vamos a ver que sobre todo personajes como Alberto del Canto, Luis Carvajal, eran sobre todo, y creo que eso también me faltó a lo mejor apuntarlo, españoles españoles, o en el caso de Carvajal, portugueses, o sea, que venían de la península, personajes que en su natal Europa, y en este caso España, eran lo que se conoce como hidalgos o segundones. O sea, personas que no habían logrado tener herencia o que no tenían algún puesto de relevancia ya, y entonces venían buscando acá riquezas, aventuras y lo que se pudiera ofrecer para precisamente tener una identidad o algo que los hiciera valer, porque pues en Europa no lo podían conseguir. Digo, menciono ese perfil porque como que muchas veces se tiene en cuenta que los españoles que llegaron por esos años eran así como que mandados por la corona y demás. No, la verdad es que eran personas que estaban buscando riquezas por su cuenta, precisamente porque no lo podían hacer en España. Y tampoco tenemos que darnos a la idea, y esto también lo apunto, de que eran así como que los más sabios de Europa. ¿Sí? Sí. No, por el contrario, eran personas que tenían una limitación en relación al conocimiento, y esto lo digo porque como que siempre se menciona, es que los españoles ganaron porque eran más inteligentes. Pues no, eran más bien porque tenían modos de control y de represión más efectivos, que eso es distinto. ¿Sí? Sí. Y esa es la perspectiva en la que llegan precisamente los españoles de este momento. Llegan precisamente buscando riqueza. Primero llegan precisamente al centro del país, ahí se van a encontrar una riqueza que abundaba en muchos sentidos, no nada más en metales, también en mucha, digamos, producción agrícola y posteriormente ganadera. Pero el problema es que cuando llegan acá, eso no era igual. Sí, el problema es que cuando llegan acá, los indios estaban dispersos, había agua, pero en algunos lugares, había algunos valles en los cuales precisamente se podían asentar y tener agricultura, pero una agricultura de autoconsumo, no sé si se entiende, o sea, lo suficiente como para nada más poderla consumir ellos, pero no para producirla en cantidades importantes. Empezaron a encontrar algunas minas, acá se menciona, creo que es el caso de se me va siempre las minas que estaban acá por el norte del estado, que no eran muy abundantes en plata, y entonces también eso los llevaba como que a desanimarse mucho. Total, no sé si en resumen estoy explicando bien. La perspectiva de los españoles que llegaban a esta parte de lo que hoy es el noreste de México, y digo hoy porque en ese momento pues no era el noreste ni siquiera de nada, ¿sí? Eran regiones que precisamente eran difícil asentarse, difícil encontrar recursos, con muchos indios, con poca agua, y pues una complicada existencia. Entonces, por eso no sé si ves que se mencionan 3 fundaciones, porque precisamente personajes, y ahí va el primer libro, como Eugenio del Hoyo, que tiene un libro muy, muy famoso, que es el que casi investigan todos los historiadores de este tiempo, que se llama Historia del Nuevo Reino de León, de 1577 a 1723. Él dice que antes de la famosa fundación de Diego de Montemayor hubo 2 anteriores que fueron fallidas, y entre que fueron algunas cosas como precisamente los problemas para sentarse, o como en el caso de Luis Carvajal, de que lo estaba buscando la Inquisición, como que no se podían consolidar hasta la famosa fundación de Diego de Montemayor, ¿sí? Que precisamente es la que, bueno, en 1596 va precisamente a consolidarse, ¿sí? Y bueno, pero eso de que se consolide también va a tener muchos asegúnes, porque pues van a seguir batallando, pero por lo menos sí van a quedar algunas familias establecidas que ya permanentemente van a continuar con un ritmo de vida, ¿sí? De ahí en adelante más sostenido. Y bueno, ahí hay muchas cosas que se pueden mencionar, pero no sé si de principio, antes de ir avanzando más, se va entendiendo el panorama. Y me detengo ahí porque digo, a lo mejor voy rápido. No, súper bien, la verdad es que está muy claro. Un par de preguntas, Jacobo, digo, a lo mejor también me estoy adelantando, pero ¿cuánto tiempo pasa entre la fundación de Alberto del Canto, que fue la primera, y Diego Montemayor la última? Y segundo, ¿por qué bueno, esa sería una, van a ser 3. La segunda es ¿por qué las anteriores 2 o las que hayan sido no fueron exitosas? Y la tercera, que creo que probablemente hacia allá te vas a ir a mover, ¿qué fue de la población india o indígena que había en aquel entonces? Bueno, de lo primero se menciona que Alberto del Canto llegó más o menos allá por el año de 1577. Y si entendemos que la de Diego de Montemayor fue en 1596, pues entonces ahí hacemos los cálculos, ¿no? Que será unos 20, 20 años. Sí, alrededor de 20 años. Sí, me preguntas por qué no van a ser exitosas. Pues eminentemente por lo que estoy comentando.
no eran lugares fáciles para sentarse para familias, sobre todo que estaban adentrándose en territorios cada vez más inhóspitos. Digamos que en el centro del país, los españoles que iban llegando, sobre todo por Veracruz, empezaban a tener un mayor control de territorios indígenas. Y aquí el problema, insisto, creo que también va a ser ese. Hay un libro de un amigo que de hecho falleció hace tiempo, pero que escribió uno tal vez de los mejores libros sobre la historia colonial, que es Economía Novohispana del Noreste, de Antonio Peña Guajardo. Él menciona que la verdad, la realidad de los españoles primeros que llegaron era la de esclavizar indígenas y utilizarlos para el trabajo. Esa era como que la prioridad inicial dentro de un proyecto más grande. Esa era, digamos, para todos los españoles. Pero cuando llegas aquí, ¿sí? Y los indígenas son mucho más hostiles y mucho más difíciles de controlar, entonces, ¿cómo logras eso? ¿Sí? ¿Cómo logras eso sin entrar en una guerra? No. Hay un historiador que también menciona mucho este periodo, que es Isidro Vizcaya. Y él, particularmente, aunque también se mencionan en otros historiadores y crónicas, decía que este lugar era definido como tierra de guerra viva. No sé si se entiende el término. O sea, un lugar donde la guerra nunca termina. Mientras, por ejemplo, en el centro del país se logra una conquista, una pacificación, una colonización. Dice, aquí nos quedamos en fase de colonización perpetua y una guerra que prácticamente nunca terminaba. Nunca, porque los indígenas siempre andaban de un lugar a otro, siempre había que estar detrás de ellos o los indígenas detrás de los españoles. Entonces siempre había una guerra constante, ¿no? Entonces, razón uno, eso, la guerra, la inestabilidad, la hostilidad, el conflicto perpetuo entre los españoles y los indígenas que no se va a acabar hasta muy entrado ya el siglo XIX, que es donde mencionan algunos, que ya precisamente ya no vamos a encontrar ataques de indios y demás, que por ahí hay algunas cosas interesantes, si quieres después lo menciono. Y lo otro es precisamente también la falta de recursos, insisto, sí, ellos venían con técnicas de agricultura, implementarlas en esta región era mucho más difícil. Ok, vamos a usar las de los indígenas, el maíz aquí no crecía en las mismas proporciones, ok, el trigo, pues batallamos igual. Por eso, y ahí es donde viene algo bien interesante, una de las principales actividades económicas que se van a destacar, que van a ser bastante aplicables a la región, va a ser la ganadería, ¿sí? Se dieron cuenta que sí, no es una zona comercial porque no damos salida al mar, como te darás cuenta, no tenemos playita, sí, no tenemos minas abundantes, no sé si eso también se nota porque precisamente no comparas la ciudad de Monterrey con Zacatecas, con Guanajuato, sí, bonitas ciudades coloniales mineras, con una gran producción de plata, y luego ves a Monterrey, nuestra catedral que ni siquiera está terminada. Sí, entonces tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba? Se dieron cuenta que la ganadería menor fue exitosísima, ¿sí? Y entonces muchos españoles, a través precisamente de pequeño ganado, ¿sí? De cabras, de ovejas, aunque suene bastante así difícil de entenderlo, se enriquecieron, ¿no? Sí, se enriquecieron con el ganado. Y no sé si explico por qué eso es importante y sobre todo para lo que viene después, porque si algo va a distinguir al regiomontano del futuro de ese momento, pues precisamente su apego a la ganadería. Sí. Vamos, ¿y cuál era la otra pregunta? Me has hecho una pregunta después. Los indígenas, si los apachurraron, los aplastaron, los desaparecieron, ¿o qué fue de ellos? Muy bien. Esa es una pregunta muy interesante, porque fíjate que yo, por lo menos yo como historiador y alguien que precisamente también es profesor de historia, trata de que sus alumnos tengan una buena idea de lo que pasó con ellos. Tengo muchos amigos a los que he consultado para precisamente entender qué pasó. Y es que son varias cosas las que se dicen. Una es esta guerra que los vino a exterminar. De hecho, tal vez la idea que más prevalece es que fue un exterminio. No sé si tú también lo has escuchado. Si tú a lo mejor has escuchado un poco de historia o algunos dicen, no, es que los españoles vinieron y los exterminaron. Pero fíjate que esa idea ha cambiado con el tiempo. O sea, sí hubo un exterminio, sí hubo persecuciones contra los indígenas, eso no lo estoy negando. Sí hubo masacres por parte de los españoles hacia los indígenas, porque sí llegaron un momento a estorbarles cuando ya no eran mano de obra visible, que es lo que mencionaba al principio, que los usaban como esclavos, pero ya después cuando eso ya no se permitía, pues ya resultaban entonces inútiles precisamente para la esclavitud, y además también porque las formas de trabajo van a cambiar. Pero lo que también se menciona es que entonces se hicieron invisibles. ¿Cómo? No es que simplemente hayan desaparecido un día y otro, no, sino que, y ahí es donde viene un término muy interesante, se asimilaron a la cultura que se estaba creando en el norte. ¿A qué me refiero? Poco a poco los indígenas que fueron quedando en el transcurso del tiempo se hicieron tanto parte precisamente de la cultura española que aquí prevalecía,
la cultura que ellos traían fue desapareciendo por consecuencia, y entonces no es que los indígenas simple y sencillamente se hayan muerto, desaparecido, desvanecido, sino que ya eran parte de la sociedad regiomontana de ese momento, ¿sí? O reinera, porque es el nuevo reino del que estamos hablando, y entonces, no sé si me explico, seguían ahí, pero ya no eran indígenas, ya no practicaban sus costumbres, ya se llamaban de otra manera, ya practicaban el cristianismo, ¿sí? Y esa idea, fíjate que ha prevalecido más, porque hay algunos historiadores que dicen como una especie de apocalipsis indígena, ¿sí? Sí. Así de que sí, mataron a todo, que hemos en registro ya no existe. Pero otros historiadores, otro compañero también que de hecho está terminando su tesis de maestría, Jofrak, que por ahí a lo mejor puede que escuche el programa, él tiene una idea bien acertada en eso, porque él dice, sí, no es que simple y sencillamente los hayan matado, ellos se transformaron a la vida del mundo español que aquí estaba, y como la suya también era atacada y reprimida, entonces desapareció. Y no, tú puedes tener un indígena, un indio, habitando entre ti, pero cuando ya no se comporta como indio, no habla como indio, no practica sus tradiciones, entonces ya no lo es. Entonces no sé si se entiende que eso también fue lo otro que pudo haber ocurrido. Ya. Entonces esas son las dos cuestiones que pasaron. Sí, fíjate, te interrumpo ahí un momento. La semana pasada que estábamos platicando con la doctora Claudia Domínguez acerca de la independencia de México y que ella nos daba una visión de cómo se vivió, cómo se vio el inicio de la independencia desde Nuevo León, hizo un comentario bien interesante. Dice, la gente de Nuevo León, de Monterrey, de esa zona de aquel entonces, lo que quería era mantener su estilo de vida, mantener su trabajo, mantener su riqueza. Y entonces, si les decían, ahora todos somos blancos, ahora todos somos blancos, ahora todos somos negros, todos somos negros. Como que había una mimetización con lo que estaba pasando, con el ambiente. Y es algo muy similar a lo que tú nos estás contando ahorita, Jacobo. Probablemente no haya ninguna relación, pero me llama la atención que estamos hablando de cosas parecidas. Sí, porque una de las cosas que precisamente entonces se va a ocurrir es que se va a formar una cultura muy propia de esta región. Pero el hecho también de que estuviéramos tan alejados del centro político y económico de la Nueva España, que es la Ciudad de México, hacía que los problemas particulares que se tenían aquí mantuvieran a una sociedad alejada y aislada de otras situaciones en particular. Y no nada más eso, sino también de lo que ellos muchas veces decían es un desentendimiento del centro. Sí. O sea, como que, pues estamos nosotros en el norte y no nos importa. Si este parte del norte, que no era tan al norte, entendiendo que en ese momento abarcaba hasta más allá de Texas, sí, eran zonas despobladas, imagínate entonces cómo era la situación precisamente más todavía, por ejemplo, en San Antonio o en el Álamo, por ejemplo, que fue la famosa batalla, que precisamente es una batalla emblemática porque pues ya no había mexicanos, o sea, ya eran propiamente de la Unión que llegaban a ese punto. Entonces, eso que mencionaba la doctora es cierto, o sea, que querían mantener el statu quo, o sea, querían precisamente mantener una forma de vida que para ellos era importante sostener, porque sabían que poca ayuda iban a tener muchas veces, ¿sí? Y sabían que tenían que tener sus propios recursos y demás, sobre todo porque pues entonces, que eso va a crear un regionalismo, que a lo largo del siglo XIX después se va, digamos, a transformar en algo distinto, pero que en ese momento precisamente respondía a los intereses de la región, ¿no? Y lo que estoy hablando precisamente de los indígenas pasa igual, ¿sí? Y pasa igual precisamente porque también es eso otro. Los españoles que precisamente estaban en esta región se impusieron tanto en su forma de vida que las formas de vida y cultura y que pudieron haber existido de los indígenas desaparecieron. O sea, no estaban ya presentes. O sea, por ejemplo, hay algunos grabados en piedra en boca de potrerillos. Se sabe que tenían alguna cosmovisión del mundo, pero como tampoco tenían grandes construcciones o códices o algo que pudiera ellos permanecer, entonces desapareció. Y entonces por eso aquí la cultura regiomontana se creó casi de forma homogénea, sin, digamos, una transferencia cultural por parte de comunidades indígenas. Que a lo mejor me estoy arriesgando en ese comentario, porque algunos compañeros especialistas van a decir que sí hay rasgos del mundo indígena de Nuevo León, pero si se fijan, no tan visibles como en otras partes del país, donde todavía prevalecen nombres, lugares,
que precisamente representan al mundo prehispánico, y que si te fijas aquí no, o sea, aquí no hay apellidos, no hay, digo, probablemente los rasgos indígenas que tengamos puede ser debido a temas de migración, pero no hay una identidad, al menos que yo conozca, propia. Oye, Jacobo, entonces, bueno, después de que Diego de Montemayor hace ya la fundación que al menos se considera como oficial, ¿qué tan complejo fue esos primeros años? Porque ahorita decías, oye, lo hizo, pero pues también fue así como carcachita, tratando de arrancar. Y en algún momento, en otras pláticas que he tenido contigo, tú has mencionado, o al menos es lo que he entendido, que Nuevo León se empieza a fortalecer económicamente y la población empieza a crecer con el proceso de industrialización, y eso estamos hablando ya hasta 1800, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa vida después de la fundación? ¿Y qué fue Monterrey o el estado, específicamente Monterrey, entre la fundación de Diego de Montemayor y que empieza ese boom, digamos, 1800, por ponerle cualquier fecha, ¿verdad? O sea, ¿cómo son esos años aquí? Sí, mira, para empezar, la fundación tiene algunas cosas que son interesantes de tener en cuenta. Yo insisto, de hecho por ahí hay cosas que no me voy a meter porque no las conozco bien, pero yo ya con las anteriores fundaciones. Algo se menciona por ahí que incluso hubo disputas y demás, más allá de incluso la famosa también fallida Fundación de Carvajal, que creo que de las tres fundaciones es la más famosa por cómo terminó por esta cuestión de la Inquisición. Pero uno de los aspectos bien interesantes de la fundación de Diego Montemayor es que, no sé si tú has puesto atención al acta de fundación, que no sabemos dónde está, pero eso ya es otra historia. Sí, aunque esto del acta lo menciono porque es como una especie de fetichismo que tenemos los historiadores de querer buscarla y encontrarla. Y hay algunos que dicen, no, es que no aparece, y bueno, Israel Cavazos, que en paz descanse, que era el cronista de la ciudad, él decía que pues a lo mejor nunca existió y estamos buscando algo que solamente era un papel que sencillamente se fue transcribiendo. Menciono el acta, y no me estoy desviando, porque el acta menciona que Monterrey se va a fundar como ciudad metropolitana. La categoría de ciudad metropolitana en la época colonial se le da a una ciudad muy bien establecida, ¿no? Con digamos, un sistema económico y político definido como centro de un lugar más amplio. Sí. Y eso es lo que muchos historiadores se preguntan, ¿cómo pudo haberse fundado Monterrey como ciudad metropolitana en las condiciones en las que las estoy describiendo? No sé si entiendo. O sea, apenas si llegaron, no había mucha incertidumbre de que incluso pudiera continuar la ciudad existiendo, ¿sí? Que ese fue el problema de muchos asentamientos en el norte. Digo, a veces pensamos que todos fueron exitosos, pero hay ciudades que nunca se concretaron. Hay incluso vestigios de ciudades que posiblemente pudieran haber existido y no se lograron. Monterrey estaba en esas condiciones y en cambio se fundó como ciudad metropolitana. Yo desde que era estudiante siempre me llamó la atención eso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo fundas una ciudad metropolitana sin haber ciudad metropolitana? No sé si se entiende. Sí. Y yo le he preguntado a varios historiadores a lo largo del tiempo. O sea, a lo largo del tiempo ya como estudiante le preguntaba a los más sabios, ¿no? Oigan, ¿por qué se fundó como ciudad metropolitana? Y algunos me respondían cosas que eran, siento que a veces muy, ¿cómo decirlo? Muy idealistas, porque una vez recuerdo que un profesor me dijo, no, pues es que ya veían venir que iba a ser una gran ciudad, y esa no me la creí. Sí. No creo que sea por ahí. Y algunos otros más estéreos me decían, no sé. Pero creo que dentro de todas las respuestas que he recibido tenía que ver más bien no con la idea de lo que iba a pasar, sino con la idea de lo que querían hacer con este lugar. Monterrey se fundó ciudad metropolitana porque sabían que había una disputa muy fuerte por tener un control en el norte por parte sobre todo de ciudades como Saltillo. Incluso ya después Linares, que creo que fue algo que por ahí mencionó también la doctora Claudia. O sea, ¿qué tan Monterrey, qué tan inestable era que en algún momento hasta Linares tuvo población igual o mayor y hasta se disputó como capital? Entonces se fundó ciudad metropolitana para político, también con el sentido de que el control de los impuestos y otras cosas se pudieran dar ahí. No sé si me estoy explicando. O sea, lo más probable es que se fundó como ciudad metropolitana, no porque sabían que iba a ser una ciudad grande, sino porque si no lo hacen, entonces iban a quedar a expensas y control de otras regiones del norte, y no querían eso. Sobre todo Diego Montemayor y compañía. Entonces, no sé si también eso te dice un poco de lo que estaba por venir. A partir de ese momento que Monterrey se funda ciudad metropolitana, tenía que ahora resistir, defenderse y convivir con la existencia de que no siempre iban a tener el control de la región. Y de hecho no lo era. Por mucho tiempo Monterrey no era una ciudad importante.
Oye, Sí, Jacobo, sí, dime. si no existe el acta de fundación y el maestro Israel Cavazos dice que probablemente incluso no existió, ¿realmente se le llamó metropolitana o en algún momento de la historia se le agregó la palabra? Puede ser, esa es una, fíjate, es una respuesta interesante. Supuestamente no existe como tal la original acta, lo que dicen es que se fue transcribiendo. Y si Sí. existió, pues con el tiempo se fue. Y bueno, aquí ese es uno de ese problema que acabas de mencionar, es el problema que tenemos los historiadores. Tenemos que confiar en la fuente. Entonces, si las fuentes nos han dicho que la ciudad se fundó como metropolitana, hasta que no encontremos lo contrario, que de hecho muchos historiadores, por ejemplo, han ido a Sevilla a buscar documentación. ¿Por qué a Sevilla? Porque ahí está precisamente el Archivo General de Indias. Una de las cosas que tenemos que entender es que toda esa documentación colonial se iba al centro y del centro se iba a la península. Y entonces todo esto tenía cabida en un centralismo burocrático que por eso también la información de la época colonial en Nuevo León tenemos que ir a otras partes para conocerlo porque aquí no hay. Ya. Sí, de hecho, tal vez los mejores, el Archivo General del Estado tiene poca información, tiene más información en alguna o más control sobre esta área que el mismo Monterrey, cosas por el estilo ya en materia burocrática. Ya. ¿Qué cosa me Oye, ibas a Jacobo, preguntar aparte? déjame te hago, ya se nos está acabando el tiempo, Sí, pero que cada vez me salen más preguntas. sí. Para terminar este tema de Metropolitana o de la fundación, es la fundación de Monterrey, del Nuevo Reino de León específicamente, ¿fue una fundación legal? Porque también hace rato nos decías, oye, eran hidalgos, eran gente no muy inteligente y por ahí también se ha manejado que no fue una fundación legal como tal. Y luego también aquel mito de que la capital fue fundada por una población judía. Y tercero, y sería ya la última pregunta, al menos de mi parte en este momento, ahorita dijiste, todos sabemos cómo terminó la fundación de Luis Carvajal y de la Cueva. Bueno, no todos sabemos, entonces también si nos pudieras decir cómo termina, serían esos tres, ¿no? Si fue legal, si hubo una población judía y cómo termina la fundación de Luis Carvajal. Las dos preguntas últimas van ligadas, así que lo voy a reducir a dos. Sí. Primero, lo que fue legal, hasta eso, fíjate que he escuchado por ahí, hasta donde yo sé, era muy difícil que no fuera de otra manera, porque eran encomiendas las que traían los españoles. Ellos solamente podían fundar ciudades y era precisamente a través de la corona. O sea, Sí. a lo mejor había disputas entre ellos, a lo mejor uno se le escapaba al otro, pero una vez que fundaban una ciudad, tenían que hacerlo en nombre de la corona. No sé si me explico, o sea, tenía que ser legal, de otra manera no había reconocimiento y eso iba a terminar siendo peor precisamente para los españoles. Podía haber, insisto, enfrentamientos entre ellos que, bueno, yo me adelanto a fulanito de tal antes de que el otro la funde, pero ya en la cuestión del respaldo de la corona, ese sí no fallaba, no podía fallar porque pues imagínate, no, yo voy a establecer una región sin apoyo de la corona, no, pues que te vaya bien. Si de por sí con el apoyo batallaban para fundarla, imagínate ese apoyo. Lo de los judíos y lo de Luis Carvajal va junto. Por eso digo que lo voy a juntar en una cosa. Y primero respondo lo de Luis Carvajal. A Luis Carvajal venía de Portugal y supuestamente no a él, pues creo que es un sobrino, a Luis Carvajal el Mozo, si no me equivoco, se le acusaba precisamente de tener prácticas judaizantes y de ser sefardí. O sea, sefardí era el término que les daban de judíos a estas personas. No se sabe exactamente si realmente era así o fue a lo mejor alguna venganza o algo por el estilo, pero el punto es que en algún momento precisamente de la vida de Luis Carvajal, ¿sí? Fue arrestado antes precisamente de que pudiera, insisto, consolidar tal vez alguna población en esta región y llevado a México precisamente a un juicio por la Santa Inquisición. Y pues hasta donde yo sé, pues sí se le aplicó la pena capital. Ahora, esto da especulaciones, precisamente el juicio a Carvajal y a su familia, que eran judíos, de que entonces hubo presencia judía desde la fundación en la ciudad. Esta es una respuesta muy compleja porque, por una parte, muchos defienden eso y pueden tener razón. Dice, sí, bueno, Carvajal era judío, fue de los que fundó la ciudad, ¿por qué no pensar que había judíos aquí? Eso podría ser cierto, sí, pero lo cierto es que también que seguir practicando su religión a lo largo del tiempo hubiera sido muy complicado. Aunque fueran judíos, como se menciona, muy difícilmente pudieron haber practicado su religión y entonces en algún momento dejaron de serlo.
Esto lo menciono porque entonces algunos historiadores incluso afirman que algunas prácticas desde ese momento de la fundación hasta el momento actual se han conservado porque eran prácticas judías que ellos traían. No, que las tortillas de harina, que el cabrito, que los limones en los patios, incluso algunos hasta han hecho análisis lingüísticos. Creo que eso es muy aventurado porque eso es como forzar la idea de que había judíos. Sí, y digo forzar precisamente porque entonces estamos viendo lo que queremos ver y no analizamos lo que es en realidad. Por ejemplo, ¿por qué el consumo de cabrito? Ya lo dije ahorita, eran una de las principales actividades económicas de esta época. No es porque fueran judíos, es porque era lo que más abundaba. Sí, y entonces a veces se mencionan, yo creo que entre las cosas, y perdón lo que lo voy a mencionar, más absurdas que he visto, es que dicen que, por ejemplo, las cabeceras municipales forman una estrella de David. O sea, hay cosas muy, muy forzadas. O sea, no sé si me estoy entendiendo. Hay una realidad, sí, Carvajal posiblemente era judío y posiblemente hubo descendencia judía, pero hay cosas muy forzadas que queremos ver, que se dicen que eran judías y que yo creo que no. O sea, teníamos tanto sangre judía como posiblemente también moros, o sea, y algunos otros extranjeros que también llegaron por aquí, pero como que se quiere pensar eso. Yo creo que esa idea sobre todo se reforzó en el siglo XX, cuando el antisemitismo en Europa empezó también a atacar y se decía que los principales grupos económicos eran judíos, pero no tenía nada que ver. La comunidad judía que actualmente, muy respetable comunidad judía que actualmente existe en la colonia Vista Hermosa, ellos mismos lo dicen, nosotros no somos descendientes de Carvajal, nosotros venimos de las persecuciones que hubo en Europa en el siglo XX. Sí, a mí me tocó entrevistar alguna vez al rabí Moisés Kleiman, que fue un rabino muy, muy conocido aquí en la comunidad, y en la entrevista me decía eso. Sí, siempre vienen y me preguntan eso. Y yo siempre les digo, no, yo no tengo, yo vengo de, o sea, mi familia murió en Nashville, me decía el rabí, con todo el dolor de su corazón, pero con la certeza de que nosotros no somos judíos que estamos aquí. Ellos se decían, Ashkenazi, y entonces decía, y los otros judíos son sefardíes. Entonces, no sé si con eso también ya me expliqué. Yo soy de la idea que no, que se ha forzado mucho, que se ha tratado de ver un pasado judío donde no lo hay. Pero lo cierto es, y espero también, insisto, no herir susceptibilidades, que cada vez hay más investigaciones que quieren refutar lo contrario y está bien, porque si alguien viene y me dice con documentos que eso no es así, pues, ¿qué más puedo decir yo? Yo estoy tratando precisamente de ser objetivo y decir que creo que se ha construido una idea errónea en relación a eso. Sí. Pero eso no es la última palabra. No es la última palabra, insisto, sobre todo porque por ahí hay un instituto que creo que se llama incluso Carvajal, que de hecho precisamente están buscando raíces judías en la población a través de los apellidos, y está bien, pero siento que también atribuirles prácticas, costumbres y tradiciones a la sociedad regiomontana y que son parte de judíos, creo que ahí ya no está tan bien y creo que está muy forzado. Ya. ¿Me explico? Y no sé si hay algo más. Pues de mi parte es todo, Jacobo. La verdad es que quiero agradecerte mucho este espacio. Es súper interesante el tema y si te sigo preguntando nos da aquí para sacar otros 2, 3 episodios. Pero bueno, antes de irnos, algo que quieras dejarnos sobre este tema de la fundación, alguna pregunta que yo no te haya hecho por ahí también decías, oye, un tema de ataque de indios que al final trato de decir o alguna reflexión final, Jacobo. Sí, la reflexión final es que mucho de lo que acabo de mencionar, como todo proceso histórico, entiéndase que se puede revisar y no es totalmente certero. Con esto te digo, no me estoy tratando de curar en salud y decir, recuerden que no soy especialista. No, recuerden que cada vez salen nuevas investigaciones. Yo te decía antes de que precisamente empezaras a grabar, hace unos años, un historiador, Samuel Tenkin, escribió un libro sobre Luis Carvajal de la Cueva y él incluso la fundación. Él dice que para él, antes de la fundación llamada definitiva de Diego Montemayor, estuvo una en 1582 de Gaspar Castaño de Sosa, que bueno, ya mencioné y no me quiero detener, pero ¿por qué menciono esto? Porque entonces, si se fijan, la historia siempre está en movimiento. Sí, y un proceso histórico que a veces damos por definido y le hacemos una estatua de bronce y juramos que es así como la fundación de Monterrey, puede haber nuevas interpretaciones y nuevos descubrimientos que la cambien. Y esto que quede claro, sobre todo para el público que te está escuchando, ¿sí? No está escrito en piedra lo que se ha hecho y lo que se sabe sobre la fundación o lo que acabo de mencionar sobre los judíos o incluso sobre los indígenas. Todo eso se puede transformar gracias al trabajo histórico que hacen los colegas. Jacobo, sí. Si nos repites nada más el nombre del libro y del autor, por favor. Claro, el autor es Samuel Temkin, ¿sí? Y su libro es Luis Carvajal y de la Cueva, Los Principios del Nuevo Reino de León. Es editado por la Facultad de Ciencias Políticas UNL. Sí, por aquí los dejo para que lo vean.
Sí, y me tocó estar en la presentación del historiador y de hecho, pues él con fuentes, de hecho desde España, es que hace este libro. Entonces es una versión que se puede tomar en cuenta, más con todas las que puedan ir saliendo. Ya, pues muchas gracias nuevamente, Jacobo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Ayúdenos a compartirlo para seguir conectando con muchas más personas, seguir abriendo conversaciones, seguir conociendo temas de historia que a final de cuentas, como líderes, como parte de esta formación de líder humano, siempre tenemos que tener muy presente. Jacobo, nuevamente muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, estimado, y saludos a todos quienes nos escuchan. Gracias y nos vemos la siguiente semana.